Elementos técnicos. Cámara, uso de planos cerrados para momentos emocionales, tomas en movimiento para aumentar la tensión en las escenas de acción y transiciones suaves para los flashbacks. Sonido, banda sonora predominantemente punk vasco, con efectos de zumbidos y silencios estratégicos para crear tensión. El crimen organizado ha evolucionado a lo largo del siglo XX y XXI, adaptándose a las condiciones políticas, económicas y tecnológicas de cada época. Tres grandes fenómenos delictivos han dejado una huella profunda en la historia global. ETA, como un ejemplo de terrorismo separatista en España que utilizó la violencia con fines políticos. Las mafias internacionales, como la mafia italiana, la yakuza japonesa y las tríadas chinas, que han controlado redes criminales a nivel global. Los narcoestados, donde el tráfico de drogas se ha convertido en un sistema de gobierno alternativo, con especial impacto en Latinoamérica. Estos grupos han evolucionado, pero comparten un mismo patrón: la violencia, la corrupción y el control de territorios como medios para alcanzar el poder. 1. ETA, del terrorismo a la política. Orígenes y radicalización, 1958 a 1975. ETA, Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad, surgió en 1958 como un grupo de jóvenes nacionalistas vascos que rechazaban el régimen de Franco. Al principio, su lucha era ideológica, basada en la reivindicación cultural y lingüística. Sin embargo, con el tiempo, evolucionó hacia la acción armada y el terrorismo. Primer atentado, 1968. ETA asesina a Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, marcando el inicio de su campaña de violencia. Años 70 y 80, durante la transición y la democracia, ETA se convierte en una de las organizaciones terroristas más activas de Europa, con más de 800 asesinatos en su historia. Métodos: atentados con coches bomba, secuestros, asesinatos de políticos y policías, y el cobro del impuesto revolucionario a empresarios vascos. El declive y la disolución, 2000 a 2018. A medida que España fortaleció sus estrategias antiterroristas y la sociedad vasca rechazó la violencia, ETA perdió apoyo. 2001, el 11S cambia la percepción global del terrorismo, lo que debilita la capacidad operativa de ETA. 2011, ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada. 2018, ETA declara su disolución total, aunque sectores ideológicos afines continúan en la política. ¿ETA fue realmente derrotada o simplemente mutó en un movimiento político legal? La historia de ETA plantea el dilema de cómo gestionar el terrorismo cuando se convierte en parte del sistema democrático. 2. Las mafias internacionales, redes criminales en la sombra. Las mafias no son solo organizaciones criminales, sino estructuras de poder paralelas al Estado. A lo largo del mundo, diferentes mafias han controlado territorios, economías y gobiernos, adaptándose a los cambios geopolíticos. Mafia italiana, la Cosa Nostra, 'Ndrangheta y Camorra. La mafia italiana es el modelo clásico del crimen organizado moderno. Sus raíces se remontan al siglo XIX en Sicilia, pero se expandió globalmente durante el siglo XX. Cosa Nostra, Sicilia, estructura jerárquica con un fuerte código de honor, omerta. Se infiltró en la política y la economía italiana. 'Ndrangheta, Calabria, más discreta y poderosa que la Cosa Nostra, controla el tráfico de cocaína entre América y Europa. Camorra, Nápoles, más fragmentada y violenta, con clanes rivales en constante guerra por el control de los barrios napolitanos. Años 80 a 90, Italia lanza operaciones contra la mafia con jueces como Falcone y Borsellino, que fueron asesinados en atentados. Siglo XX y, la mafia cambia su estrategia, invirtiendo en empresas legales y expandiendo su influencia en mercados como la banca, la construcción y el narcotráfico. Hoy, la mafia italiana ya no depende de la violencia explícita, sino del crimen financiero y la corrupción política. Otras mafias internacionales. Yakuza, Japón. La mafia japonesa tiene una estructura casi corporativa. En lugar de operar en la clandestinidad, muchos grupos yakuza son registrados legalmente como empresas. Controlan casinos, tráfico de drogas,
prostitución y negocios inmobiliarios. Tienen una jerarquía militar y rituales, como el yubitsume, corte de un dedo en señal de arrepentimiento. A diferencia de otras mafias, la yakuza colabora con el gobierno en emergencias, como en el terremoto de Fukushima, 2011. Tríadas chinas. Con una historia que se remonta al siglo XVIII, las tríadas operan globalmente en actividades como el tráfico de drogas, la trata de personas y la falsificación de productos. Controlan el contrabando de migrants chinos hacia EU y Europa. Infiltraron Hong Kong y Macao con el auge del turismo y los casinos. Se aliaron con carteles de drogas en México y Colombia para distribuir fentanilo. Mafias rusas. Tras la caída de la URSS, la mafia rusa se convirtió en una de las más sofisticadas y brutales del mundo. Robaron y controlaron empresas estatales durante la privatización de los 90. Participaron en el tráfico de armas y energía con vínculos con el Kremlin. Dominaron el crimen cibernético, robando millones con estafas digitales y hacking. 3. Los narcoestados, cuando el crimen controla el gobierno. A diferencia de las mafias, que operan en la sombra, los narcoestados surgen cuando el crimen organizado se convierte en el Estado mismo. Colombia y el cartel de Medellín. Pablo Escobar convirtió el narcotráfico en un poder político y militar, controlando el país en los años 80. Traficó cocaína a EU con ganancias de $25.000 millones anuales. Financió hospitales y barrios pobres para ganar apoyo popular. Ordenó el asesinato de jueces, periodistas y hasta un candidato presidencial. En los años 90, Escobar fue abatido, pero el narcotráfico se fragmentó en carteles más descentralizados. México y los carteles del siglo XX. México no es solo un país con carteles, es un narcoestado donde el crimen y el gobierno coexisten. Cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, control de rutas globales y alianzas con mafias europeas y asiáticas. Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uso extremo de violencia y operaciones paramilitares. Corrupción política, funcionarios, militares y jueces trabajan para los carteles. Hoy, el narcotráfico en México ha mutado en un sistema paralelo, con su propio gobierno, ejército y justicia. Conclusión, es el crimen un nuevo modelo de poder. La historia de ETA, la mafia y los narcoestados demuestra que el crimen organizado no es un fenómeno aislado, sino una forma de poder. ETA pasó de la violencia al poder político. La mafia dejó los asesinatos y ahora domina la economía. Los carteles de droga han creado estados dentro del Estado. Las organizaciones criminales han aprendido que el control ya no se gana con armas, sino con dinero, narrativa y manipulación política. Pregunta final: si los criminales ya no son delincuentes, sino políticos, empresarios y líderes digitales, ¿quién controla realmente el mundo? Sinopsis ampliada de Ecos del Futuro. En un mundo donde la inteligencia artificial ha transformado la lucha contra el crimen, un equipo multidisciplinario de expertos en criminología, tecnología y política se enfrenta a uno de los dilemas más complejos de la era moderna: ¿hasta qué punto se puede confiar en una máquina para tomar decisiones sobre la vida y la libertad de los seres humanos? La historia sigue a Eva, una prestigiosa criminóloga y experta en identificación forense, quien trabaja en un centro de análisis criminal de última generación. Allí, las pantallas holográficas muestran datos en tiempo real y la IA ayuda a identificar patrones delictivos con precisión milimétrica. A su lado, Antonio, un político veterano con una visión pragmática de la justicia, y David, un joven analista de seguridad y entusiasta de la tecnología, colaboran en la implementación de modelos predictivos de comportamiento criminal. El debate sobre la ética del uso de la IA en la criminología se intensifica cuando el sistema detecta una conexión oculta en un caso sin resolver, sugiriendo la posible implicación de figuras influyentes. Sin embargo, cuando la IA marca erróneamente a un activista como sospechoso, surgen preguntas inquietantes sobre su fiabilidad y los peligros de la automatización de la justicia. A través de una serie de flashbacks, la historia nos transporta al pasado para explorar los orígenes del uso de la tecnología en la investigación criminal. En Londres, 1946, el legendario matemático Alan Turing presenta una primitiva máquina capaz de detectar inconsistencias en los testimonios humanos,
un experimento que despierta la fascinación y el temor en un tribunal de la época. En contraste, en el año 2024, la IA ya se ha convertido en una herramienta clave en juicios modernos, lo que desata un intenso debate en las Cortes sobre su rol en la toma de decisiones legales. Mientras tanto, la tensión crece en el Congreso Nacional de Seguridad, donde ministros, jueces y expertos en ética tecnológica debaten sobre la necesidad de implementar regulaciones para evitar que la IA perpetúe sesgos o criminalice a poblaciones vulnerables sin evidencia real. Antonio argumenta que el problema no es la tecnología en sí, sino quién la controla y con qué fines se emplea. Paralelamente, el Guiaan explora cómo el crimen organizado también ha evolucionado con la digitalización. Desde los cárteles de drogas que utilizan criptomonedas para el lavado de dinero, hasta organizaciones terroristas que emplean algoritmos para reclutar adeptos en redes sociales, queda claro que la IA no solo es un arma contra el crimen, sino también una herramienta a su servicio. El dilema moral se intensifica cuando la IA comienza a ser utilizada para justificar decisiones judiciales, eliminando el juicio humano en favor de la precisión estadística. Esto lleva a una escena crucial en un tribunal donde Eva y Antonio enfrentan a un juez que debe decidir si la tecnología puede sustituir la intuición humana en la justicia. Eva advierte, si la IA falla, ¿quién asume la responsabilidad? En la última parte de la historia, un comité de alto nivel se reúne para determinar el marco legal del uso de la IA en la seguridad pública. El futuro de la justicia está en juego, y cada personaje representa una postura distinta. Eva defiende la necesidad de un equilibrio entre tecnología y humanidad, Antonio advierte sobre el riesgo del control gubernamental a través de la vigilancia digital, y David expone los beneficios de la predicción delictiva con IA. El desenlace deja al espectador con una pregunta abierta: ¿estamos construyendo una herramienta de justicia o un mecanismo perfecto de control absoluto? Temas centrales. El impacto de la inteligencia artificial en la criminología y la justicia. El dilema ético del uso de algoritmos para predecir delitos y condenar personas. La manipulación de la información y el control social en la era digital. La evolución del crimen organizado y su adaptación a las nuevas tecnologías. La lucha entre la automatización de la justicia y el juicio humano. Conclusión. Ecos del futuro no es solo una historia de crimen y tecnología, sino una profunda reflexión sobre el destino de la humanidad en una era dominada por la inteligencia artificial. Con un enfoque filosófico y político, el Guiaan invita al espectador a cuestionarse si la tecnología nos acerca a una sociedad más justa o si, por el contrario, nos conduce a un futuro donde el poder de decisión ha sido arrebatado por las máquinas. Sinopsis ampliada: Trump, el agente del caos, un análisis político y criminológico. Bajo una noche tormentosa en Washington, D.C., Donald Trump observa la Casa Blanca mientras lanza un nuevo tuit. Su estrategia no es improvisada, cada palabra está calculada para maximizar la polarización y reforzar su base de seguidores. Desde la teoría política, la criminología y la inteligencia artificial, este análisis revela cómo Trump no es solo un líder populista, sino un agente del caos deliberado. El realismo político y la manipulación del poder. Siguiendo a Hans Morgenthau, Trump encarna el realismo político, el poder como principal motivación. Su administración se caracterizó por el debilitamiento de instituciones globales, como la OTAN y el Acuerdo de París, para posicionarse como la única fuente de estabilidad. La criminóloga Eva advierte: la incertidumbre refuerza su control. Es la paradoja del líder del caos: cuanto más inestabilidad produce, más indispensable parece. La teoría de la anomia de Merton y el populismo disruptivo. En un mundo donde las reglas tradicionales han fallado, Trump ofrece una alternativa radical: destruir el sistema en lugar de reformarlo. Antonio, un ex asesor de inteligencia, explica: cuando el sistema se percibe como corrupto, la gente busca figuras que rompan las estructuras convencionales. Su discurso, amplificado por la IA, genera un bucle de retroalimentación: cuanto más polariza, más lealtad genera. Criminología crítica y la deslegitimación del Estado. Richard Kinney argumenta que la ley es un instrumento de poder,
y Trump lo entiende bien. Se presenta como víctima de un sistema corrupto, atacando a la prensa con su lema, Fake News. Hannah Arendt ya advertía que el totalitarismo no necesita que la gente crea en la mentira, solo que dude de todo. La desinformación se convierte en su arma más poderosa. El populismo en la era digital y la IA como herramienta del caos. Las plataformas digitales amplifican su mensaje, transformando la polarización en una estrategia calculada. Como señala Umberto Eco en El fascismo eterno, el populismo moderno no necesita golpes de Estado, solo controlar la narrativa. Chantal Mouffe añade que Trump convierte el conflicto en el eje central de su liderazgo, nunca hay consenso, solo enemigos y aliados. El legado del caos y el futuro de la política. Mientras Washington arde en disturbios, los analistas debaten si el trumpismo ha terminado o si es solo el comienzo. Eva cita a Bowman, la incertidumbre constante hace que las personas busquen figuras de autoridad. David, experto en IA, advierte, si los datos son correctos, el próximo líder del caos ya está en formación. Trump puede no ser el último, sino el primero de una nueva era de políticos que abrazan la inestabilidad como estrategia de poder. En la escena final, un nuevo candidato populista emerge en redes sociales, replicando las tácticas de Trump. Elementos técnicos. Cámara, uso de planos cerrados para momentos emocionales, tomas en movimiento para aumentar la tensión en las escenas de acción y transiciones suaves para los flashbacks. Sonido, banda sonora predominantemente punk vasco, con efectos de zumbidos y silencios estratégicos para crear tensión.